Necesita Dios. Bueno, pero vamos a la palabra, ¿eh? Porque ya nos vamos emocionando, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Vamos a leer. Les agradezco pues a todos y al hermano Hernández por todos esos favores y esfuerzos que hace cada vez que nosotros venimos aquí. Menos mal ya no vamos a ir. Gloria al Señor. Pero en verdad, hermano, es muy grande el apoyo que hemos recibido de esta iglesia y de su pastor. Dios los bendiga, cuídenlo mucho. Amén. Aprovechenlo. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Vamos a hablar, creo que la otra vez estábamos hablando y tocamos el tema de la bendición y la unidad, y vamos a complementar hoy un poco esto de la unidad, porque hermanos, la unidad es básica y fundamental en la iglesia. Una iglesia unida, hermanos, la hizo. Amén. Si usted y yo logramos entender lo que significa la unidad, esta iglesia, hermanos, va a pasar de 500, de 600, de 800, y usted va a ser parte de un proyecto grande. Y yo creo que todos queremos ver eso en la iglesia. Que la iglesia crezca, que la iglesia funcione. Amén. Que hayan almas, que todo prospere. ¿Y sabe qué se necesita para que la iglesia siga creciendo? Unidad. Es todo lo que necesitamos. Unidad. Estar todos en una misma cosa. Entonces vamos a leer lo que dice la escritura. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. Ahí vamos a tomar esta parte de la escritura para meditar en la pregunta que dice Pablo antes. Si usted tiene su Biblia, ahí hay una preguntita antes que pusieron ahí los que organizaron la palabra. Dice: ¿está dividido Cristo? Es la pregunta, ¿cierto? Está ahí arriba. El versículo 10, ¿sí? Casi toda la tienen, ¿cierto? Y tienen la versión Reina Valera. Ahora vamos al 10. Os ruego todos leámoslo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar. Vamos a decir al Señor que Dios nos bendiga. Amén. Usted se levantó esta mañana de domingo, bueno, con deseo de que Dios haga algo en su vida. Confiamos en que si Dios está aquí, Dios lo va a hacer. Vamos a orar. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a unirnos en una oración. Todos vamos a decirle al Señor: Señor, habla conmigo y trata conmigo. Esa va a ser la unidad. Y vamos a ver Dios si lo va a hacer o no lo va a hacer. Vamos a estar todos unidos en ese mismo sentir, en ese mismo hablar. Todos vamos a decir lo mismo: Señor, háblame. Señor, trata conmigo a través de tu palabra. Levante sus manos y honremos el nombre del Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Aquí estamos, Señor, para honrarte. Aquí estamos, Señor, para recibir tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, lo diga. Que tú, mi Señor, nos uses. Que tú, mi Señor, hables, Señor. Tú conoces la vida, el corazón, todo lo sabes, Señor Jesús. Ahora, mi Dios, glorifica. Señor Jesucristo, que hoy salgamos, Señor, renovados, nuevos de aquí, Señor, dispuestos, oh Dios, con una mente nueva, con todo lo de adentro, Señor, renovado en ti, Señor. Que tú hagas, Señor Jesucristo, que tú hagas tu poder, Señor, en cada vida. Transforme, Señor, los corazones nuestros y nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. La pregunta: ¿está dividido Cristo? No. Podemos responder con toda tranquilidad: no. ¿Cierto?
¿Está dividido Cristo? No. Amén. O sea que el Señor Jesús, amén, Él es uno, amén, uno su nombre, amén. Hay quienes en algún momento han creído que Dios está dividido en tres personas, ¿cierto? Y el asunto para nosotros ya es transparente. Dios no está dividido. ¿Está dividido Cristo? No. Dios es uno. Amén. Y nosotros nos gozamos de que la revelación del nombre ha llegado a nuestra vida y algunos hayan salido de pronto de un modelo de entendimiento doctrinal, de división de Cristo. Amén. Pero Dios no está dividido, ni está dividido Cristo, porque la división es un problema y es una situación que no viene provista o promovida por el amor, sino por el pecado. Así es de que ninguno que pueda estar pensando en otra cosa puede estar conectado con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Amén. La iglesia es una. Amén. Y Dios siempre va con ese sistema de unidad. Amén. El Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 17, el Señor hablaba acerca del enemigo, porque a él lo tildaban de que por el enemigo él estaba echando fuera a los demonios, y él les explica y les dice estas palabras. Evangelio de Lucas capítulo 11 y el versículo 17, ¿no? Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Listo? Entonces mire, esto lo dijo el Señor, y el Señor no anda jugando, ni él anda diciendo cosas por decir o por espantar. ¿No ha visto que a veces usted y yo decimos cosas por espantar? ¿No le ha dicho usted a su hijo: si hace eso le pego? A espantarlo, para que no lo haga. Pero a veces él lo hace y no le pega, porque usted lo que quería era espantarlo nada más. Pero Dios no habla así. Dios no anda espantando a nadie. Dios lo que nos está diciendo es la verdad. Recuerden que Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos creer firmemente lo que Él dice y pararnos ahí diciendo: Él es la verdad. Y si Jesús dice que un reino dividido y una casa dividida se cae, ¿qué va a pasar? Se cae. ¿Qué es lo que no debemos permitir en la iglesia? Que haya división. Amén, aleluya. Sino que haya ¿qué? Unidad. Amén. Entonces usted y yo debemos trabajar siempre en la unidad. Amén, aleluya. Amén. Y rechazar todo lo que tenga que ver con la división, con otro pensamiento, con otra idea. Amén. Y sucede, hermanos, que desde que el pecado entró, generó un conflicto en nosotros para podernos relacionar y tener unidad con los demás. Quienes nos hemos casado, llevamos ya unos añitos en el matrimonio, sabemos cuán complicado se es convivir con otra persona, ¿cierto? Y eso que cuando nos casamos amando, queriendo y muy emocionados, ¿cierto? Y qué tan difícil es poder tener una unidad con una persona que amamos, que queremos y que decidimos juntarnos con ella, ¿cierto? Amén. ¿O no? Amén. Sí, ¿cierto que sí? Pero bueno, con la ayuda del Señor hemos ido logrando, venciendo, ¿cierto?, nuestras relaciones matrimoniales, y gracias a Dios porque pues, nos dan consejos. En la iglesia hay talleres para matrimonios, ¿cierto? Y ahí vamos, ¿cierto? Cada día mejorando un poco más. Y si hasta aquí hemos podido llegar es por la gracia del Señor. Pero hermanos, miren tan complejo que es unirse a otro. Ahora imagínense cuando Dios dice: vamos a unir la iglesia, que sea uno solo, un solo cuerpo.
Cada miembro que sea parte de un cuerpo, de una unidad, cuya cabeza es Cristo, donde Cristo gobierne, donde Cristo sea el que lleve el control de todo y todos podamos estar unidos. Amén, Dios. Eso no es fácil. Amén. Hablamos con el pastor que cuando uno llega a la convención y cuando se predica y dice, vamos hermano, vamos a vencer y vamos a pisarle la cabeza al diablo y todo, y cuando uno emociona aquí salta en el altar y dice, Amén. pero otra cosa cuando uno ya sale de la convención o sale del culto del domingo allá a enfrentarse con la vida cotidiana. Y a ver si va uno con ahí, que venga el diablo. Ay, madre, que venga el diablo. Llamemos al pastor para que me venga a defender. ¿Cierto? Entonces, una cosa es cuando nos emocionamos aquí en el templo y estamos con los hermanos y está el pastor al lado mío y uno al lado del pastor le hace así que dice, que venga el diablo. Santo. ¿Cierto? Otra cosa es cuando ya está uno al frente ahí. ¿Cierto? Y sucede que tenemos que aprender a vivir como debe ser. Y sucede que si nosotros somos una unidad, entonces donde usted esté está la iglesia. Donde usted esté está la cabeza, está Cristo. O sea, donde usted está completo, está todo. Por eso es que a veces uno se siente solo. ¿Por qué? Porque uno no ha logrado conectarse con la unidad que Dios quiere. Una de las cosas que más nos asusta a todos, y ayer que estábamos viendo el temor que estuvieron en el culto de las 2, fue excelente ese servicio, les recomiendo esa predicación. Ahorita vamos a tomar algunos apartes, porque lo que más, hermanos, no utiliza el enemigo para atacarnos es miedo, es temor. Y sucede que usted y yo cometemos una cantidad de errores por miedo. Miedo a sentirnos solos. Entonces todos tenemos miedo a estar solos. Pero sucede que en el plan de Dios nunca vamos a estar solos. Porque primero digo, yo voy a estar contigo. Pero hermano, y va a ir solo. No, pues al menos voy a ir con el Señor. ¿Cierto? Hermano, y estaba yo en la casa sola y oí un espanto arriba que se movía. Ay, me dio miedo. Estaba solo o estaba sola. ¿Y dónde estaba el Señor? ¿Dónde lo dejó? Porque cuando uno está en la unidad, está conectado al plan, uno no se siente solo. Porque no puede estar solo. De hecho, había un himno antes que cantaba mucho, no puede estar triste, no puede estar solo alguien que tiene a Cristo. Nadie estaría solo. Y una de las cosas que nos da miedo es estar solos. ¿Cierto? Y por eso se cometen muchos errores, por miedo a la soledad. Pero hermanos, en Cristo está resuelto el problema de la soledad. O sea que Dios, el amor de Dios llena todo para vencer las estrategias del enemigo. Entonces la iglesia es un plan de unidad. ¿Cuántos jóvenes cometen tantos errores allá en las escuelas por ser parte, por ser aceptados del grupo ahí, por no estar solos? Si quieres estar en este grupo tienes que consumir droga. Y ahí está el joven pensando, ¿consumo o no consumo? Es que no quiero estar solo. Y ellos están ahí juntos, pero consumen droga. Y yo sé que es malo, y yo sé que no se puede, y yo sé que eso daña, pero no quiero estar solo. ¿Cierto? Hermanos, si desde la niñez nosotros aprendemos que uno nunca va a estar solo. En Dios no existe la soledad, porque Dios está con nosotros. Y si usted y yo aprendemos a vivir el plan del evangelio como está organizado, Dios se mete en la vida. Dice, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Aleluya. Es que en otro tiempo, hermanos, en el plan de Israel, el tabernáculo ya estaba en el lugar santísimo y nomás entraba el sacerdote una vez al año, ofrecer el sacrificio.
sacrificio, a ofrecer el incienso por el pueblo, a presentarse delante de Dios. En el templo que construyó Salomón también estaba separado el lugar. Y Dios siempre ha querido estar en medio del pueblo. Y Dios siempre ha querido estar con el hombre. Y el pecado creó la barrera, pero vino Cristo en la cruz del Calvario y quitó el pecado, rompió la barrera para poderse meter en la vida de nosotros. Y lo único que Dios necesita es que usted abra el corazón y le diga al Señor: venga, éntrese. De que el Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Lo que Dios está esperando es que se abran los corazones de la gente que se siente sola para que Él entre. Aleluya. No podemos estar solos si estamos en el plan de Dios. Porque el corazón se tiene que abrir para que Él entre. Amén, aleluya. Y donde tenemos que sentir a Dios es adentro. O sea, el trabajo de Dios, Dios lo hace adentro. Amén. Donde le tenemos que permitir a Dios que haga los arreglos es adentro. Amén, aleluya. Porque el evangelio no consiste simplemente en una apariencia, en mostrar un evangelio. Sí tenemos que vivir y demostrar lo que Dios está haciendo adentro. Porque si Dios ya sana su corazón adentro, ¿qué palabras van a salir de su corazón? Pues palabras sanas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? Entonces, si dejamos que Dios actúe adentro, entonces afuera va a empezar a cambiar todo. ¿Quiere usted que cambie lo de afuera? Permita que Dios trabaje adentro. Amén, aleluya. Abra el corazón. Hay uno que: Señor, pastor, ¿cómo cambio mi familia? Pastor, ¿cómo cambio allá mi trabajo? Pastor, ¿cómo cambiará Houston? ¿Cómo cambiaremos el mundo? ¿Y sabe cómo se cambia el mundo? Permitiendo que Dios nos cambie adentro. Amén, Permitiendo que Dios entre. amén, amén, Y hermano. lo que Dios necesita, hermano, es que la iglesia le permita a Él estar adentro. Amén, hermano. Pero no es abrirle la puerta ya que lo quiera. Ábrale la puerta al Señor Jesús. Cada vez creemos que la iglesia son las cuatro paredes. No, aquí se reúne la iglesia porque se reúne la gente que le ha abierto el corazón a Dios y trae a Dios adentro. Amén. Aleluya. O sea que hay gente que dice: ay, yo fui al templo y no sentía a Dios. ¿Y cómo lo quería sentir? ¿No lo tienes que traer adentro? Usted tiene que llegar sintiendo a Dios. Tiene que estar en el culto sintiendo a Dios. Tiene que irse sintiendo a Dios. Y mañana en su trabajo tiene que levantarse sintiendo a Dios. Y tiene que estar trabajando sintiendo a Dios. Porque Dios está ahí. Porque si usted le abre el corazón, Él está adentro. ¿Sí o no? Ahora, es diferente la vida, hermanos, cuando Dios está dentro. Y ese es el plan de la iglesia. Ese es el plan de Dios. El habitar dentro de los corazones. Eso fue lo que Adán y Eva perdieron por el pecado. Y ahí se generó una ruptura, una división. Se generaron barreras con Dios y con las demás personas. Una de las cosas que prácticamente nos puede ayudar a entender si vamos bien en el evangelio es que sus relaciones con las demás personas tienen que ir mejorando. Amén. Usted quiere como autoevaluarse y decir: bueno, ¿cómo voy? ¿Será que voy bien en el evangelio o qué? Analice las relaciones con los demás. La relación con su pareja, desde que conoció al Señor, tiene que haber mejorado. Y tiene que estar mejorando. No digamos que son perfectas, porque perfecto solo es Dios, pero sí podemos ir viendo mejorías. La relación con sus hijos, con su familia cercana, tiene que ir mejorando. Tiene. Y eso no es opcional. Si Dios está trabajando en su vida, tiene que haber un resultado. Hermano, ya llevo 30 años en el evangelio y no veo resultados, hermano. Entonces la pregunta es: ¿Dios qué está haciendo? ¿O tú le estás permitiendo a Dios hacer en tu vida? Si Dios está
Entonces tiene que estar pasando cosas. Y cuando Dios está, Él está arreglando cosas. Porque sucede que nos dice, ábreme el corazón. Y nosotros decimos, sí, Señor, entra. Y Dios encuentra eso allí alborotado, patas arriba. Entonces Él empieza a ordenar todo y a poner las cosas en orden. Estás enfermo, entonces Él ordena tu salud. Tienes problemas económicos, ordena tus finanzas. Tienes problemas familiares, ordena tu matrimonio, ordena tu familia. Todo lo va ordenando. Y eso es lo que vamos viendo en lo que Dios hace. Dios entra a ordenar el desorden que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Así es de que hoy tenemos que estar un poquito más ordenados. Y yo creo que con la ayuda del Señor mañana vamos a estar mejor. Y vamos a seguir mejor. Y si nosotros nos logramos unir, si nosotros logramos trabajar en esa unidad que Dios quiere, hermanos, usted va a ver los resultados. En su vida, en la iglesia, en todo lo que usted toque, va a haber resultados. Amén. Entonces el Señor decía, una casa de vida contra sí mismo se cae. Entonces, ¿qué querrá el enemigo con la iglesia? ¿Que se levante o que se caiga? El enemigo. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Ese es su trabajo. ¿Y está o no está el enemigo por ahí suelto? Por ahí está. Y el martes veíamos que Dios permite porque Dios permite. Y Él está suelto porque Dios quiere que esté suelto. Si Dios no anda peleando con el diablo, algunos lo ponen por ahí como en un pulso así. Como que va ganando el diablo y como que Dios a veces va ganando, como que Dios va perdiendo. No, hermano, Dios no está en eso. Dios es Dios, y el día que Él quiera, es más, un día va a venir y lo va a agarrar y lo va a apresar 1000 años. Y después va a venir y lo va a echar al lago de fuego por la eternidad. Hasta luego. Dios es Dios, Él es el creador de todo, Él tiene poder sobre todo. Amén. Pero el enemigo decidió volverse el destructor cuando estaba creado para construir. Así de que mire el asunto con lo mismo que pasa con la gente. La gente a veces decide volverse lo contrario para lo que fue hecha por malas decisiones. Pero gracias a Dios que cuando llegamos a la iglesia empezamos a encontrar el propósito de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Y cuando empezamos a encontrar el propósito empezamos a entender muchas cosas. Amén. Entender lo que significa una persona, entender lo que significa alguien que está a su lado. Pero cuando uno mira a las personas que están al lado nuestro, y todas las personas que uno va conociendo en la iglesia, usted no, me imagino que cuando usted llegó a la iglesia no conocía a todo este grupo de personas, ¿cierto? Pero después ya los va conociendo, los va mirando, y que el hermano diácono y el hermano Ujiel y la presenta las Dorcas y los músicos y eso, ya usted va conociendo todo, ¿cierto? Tal persona, ese es el diácono en la iglesia y tal, ese es el Ujiel y nos vamos como conociendo. Pero usted no conocía a las otras personas. Pero ahora que usted conoce a estas personas, si usted pusiera a analizar cada vida de cada uno de los que estamos aquí, ¿qué era antes? ¿Y qué hubiera podido pasar si hubiera seguido como venía? Si no hubiera aparecido el Señor. Entonces uno empieza a mirar en cada persona la obra de Dios y ver que fue Dios el que lo trajo, aunque tenga una cantidad de cosas buenas y otras malas, ¿o no? Pero ya no es el mismo, ya no es la misma persona, ni anda en lo mismo de antes. Cuando uno escucha los testimonios de los hermanos, usted no ha platicado con otro hermano y le dice, no, yo era así, y esto, y yo antes andaba en esto, y otros andaban en pandillas, otros andaban robando, y otros andaban en drogas, y otros andaban enfermos, y andaban en otra cosa. Pero llegó el Señor y las cosas cambiaron. Pero la pregunta es, ¿por qué llegó Dios a esa vida? ¿Por qué Dios escogió esa persona?
Si a usted lo ponen a escoger, ¿usted qué escoge? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno, hermano, obvio. Lo mejor, ¿cierto? Se le dice, mire, hay una cesta llena de billetes de diferentes valores. Escoja 20 billetes. ¿A poco usted va por 20 de a peso? ¿Usted qué empieza a buscar? ¿Los de cuánto? ¿Sí o no? Va a escoger lo mejor, lo que más vale. ¿No le parece extraño que Dios nos haya escogido a nosotros? Amén. Entonces uno va mirando a las personas, mira al hermano, mira a la hermana, y uno a veces en medio de la iglesia como que se siente extraño. Pero mire, cada persona Dios la escogió. No fue el pastor el que escogió a las personas. No. ¿O usted lo escogió el pastor? Ha ido pasando y ustedes vienen en una fila. ¿Quiénes son los de la cesta? Y el hermano le dice, este es mío, este también me lo quiero para la cesta. ¿Sí? Y él los escogió a ustedes. Y ustedes son el equipo aquí de la cesta, escogido por el pastor Víctor Hernández. ¿Poco no fue así? No. Entonces, ¿usted qué hace aquí? ¿A quién lo trajo? Dios lo escogió y lo metió aquí. Digo, aquí vas a estar. Ahora, Dios escoge lo más malo. ¿Quién es más inteligente entre nosotros y Dios? Y si nosotros vamos por el de 100, ¿a poco Dios va por el centavo o el peso? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué escogió Dios? Sí, le queda lo más malo si nosotros agarramos lo mejor. Bueno, vamos a analizar eso, porque precisamente esas cosas de la mente, porque en la Biblia vemos, dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Ajá. Pero ¿para quién era vil y menospreciado? Para el mundo. Ah, para el mundo. Pero para él. Éramos. Eso es lo que vamos a analizar. Esto porque a veces, hermano, estamos en la iglesia y ay, yo no valgo nada, no sirvo para nada. Y de lo vil y menospreciado, pues sí, ya no valgo ni peso. Y bueno, gloria a Dios, que el único que me tuvo misericordia fue el Señor, porque yo soy lo vil. Ay, hermano. No, eso no es. Así pues. Y en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, usted y yo tenemos que empezar a caminar en el plan y en el proyecto de Dios. Lo vil y menospreciado para el mundo, pero para Dios, especial tesoro. O sea, no se fue por el de 100, valía más de 100. Pero alguien lo miraba ahí. Pensemos, había billetes de 1, de 2, de 10, 50 y 100, ¿cierto? Y habían otros billetes ahí raros. Entonces la gente iba pasando y ese billete raro, ay, esto no sirve. Y sucede que ese billete tiene un valor incalculable porque es un tesoro. 100 pesos vale 100 pesos, pero un tesoro, ¿cuánto vale? Vale muchísimo. Amén. Entonces sucede que para el mundo tomaba eso, no vale nada, vil, menospreciado. Pero llega Cristo y de lo vil y menospreciado, este es mi especial tesoro. Estos son los que valen. Y adivina quién agarró. A usted y a mí. No valdrá la pena, hermano, se le fiel a Dios. No valdrá la pena meterle con todo el evangelio. Porque usted sabe cuántos andan en la calle creyendo que son la escoria, lo vil del mundo, que no sirven para nada, que simplemente son lo peor, que nadie los quiere.
mire, ¿qué hago aquí en la iglesia? Algunos hasta cuando llegan al culto se aburren porque no entendemos exactamente lo que está pasando en la iglesia. No entendemos el plan tan grande que hay en la iglesia y lo que Dios está haciendo con un mundo que se está perdiendo, pero que en la iglesia Dios está salvando. Porque mira, allá en la calle no está predicando salvación, pero aquí estamos predicando la obra de Dios. Aleluya. La oportunidad está donde está predicando a Cristo y donde está Cristo diciendo: yo te puedo salvar, yo te saco, tú eres especial tesoro para mí, tú no eres una basura, tú no tienes que pertenecer a nada, tú no tienes que pecar para servir al mundo, tú tienes que más bien apartarte del mundo para entrar en el plan de Dios. Es cuando usted mira a un hermano, ¿qué está mirando? Usted saluda, yo le digo, hermano, le digo John Flowers, aquí en inglés, hermano Juan Flores, y uno dice, bueno, el hermanito Juan, ¿quién es? Y de pronto algún día nos regañó, hermano, ¿por qué llega tarde? Ay, ese hermano me cae tan mal, es que limpiar. Y empieza uno a cargarse en cosas, porque así anda uno en el mundo. Amén. Cuando uno no vale nada y cuando uno era una escoria, uno pensaba como escoria. No pensábamos como tesoro, ni veíamos al otro como tesoro. Pero sucede que ahora estamos aquí, tenemos que empezar a ver a la gente con el valor que realmente es. Porque en el mundo, ¿qué andamos haciendo? Peleando. El pecado que hizo nos separó de Dios y nos separó de la demás gente. Y tanto nos hizo escoria y pensar que los demás son escoria. No darle valor a las personas. Pero sabe, hermanos, que un día el Señor se despojó de su trono de gloria, tomó un cuerpo de carne y se fue a la cruz para pagar el precio de la llamada escoria. Si son escoria, ¿por qué tienen que valer tanto? Porque tiene que Dios ir a la cruz y derramar su sangre y sufrir tanto y pagar un precio tan alto por algo que no vale nada. El asunto es que sí vale. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hay un valor. Y cuando usted y yo empezamos a darle valor a cada persona. Amén, amén. Pero es que nosotros, hermanos, nos cargamos con algunas acciones. Sí, hermano. Entonces, si el hermano un día me regañó, porque, hermano, ese parqueadero no es suyo, recuerde que es el parqueadero del pastor. Ya no vuelvo a esa iglesia. El diácono me regañó. Yo a ese hermano no le hablo. Así fue en el mundo. Así se comporta quién. La escoria. Pero hermano, en el reino, los tesoros. Hasta hermano Flores es un tesoro. ¿O no? ¿Pero por qué? Porque yo también soy un tesoro. Porque la hermana Claudia es un tesoro. Porque el hermano es un tesoro. Y cada uno tiene su funcionalidad dentro de este reino de valor, de sacerdotes y de gente santa. Amén, aleluya. Y cuando uno empieza a valorar a los demás, entonces me valoro yo. Porque es lo que el diablo dice: no, tú no vale nada, vete a pecar, eres escoria, entonces ve a hacer lo que hace la escoria, a pecar. Ve a seguir haciendo lo que hacías antes. Vuélvete al mundo otra vez a seguir haciendo lo que... Y no, pero es que yo en el mundo hacía lo porque yo creí que no valía nada y que no servía para nada. Pero sucede que Dios me cambió la forma de pensar y de vivir. Y ahora sé que yo no soy escoria. Soy un hijo de Dios. Un sacerdote del Dios Altísimo. Lavado con la sangre preciosa derramada en el Calvario. Tengo el precio encima. Estoy vestido con el valor de la cruz. No porque yo diga que valgo, sino porque Él pagó el precio y yo lo llevo puesto y me cubrió con su sangre cuando me sumergieron y me invocaron el nombre que es sobre todo nombre.
Poder entender, hermanos, y valorar Amén. y comportarnos como ese especial tesoro de Dios Amén. es lo que nos lleva a poder vivir en unidad, a poder soportarle un poquito el mal genio al hermano Flores. Aleluya. Porque él a veces se levanta de malas pulgas. Oh my God, el santo, O usted no se ha levantado de malas pulgas, Dios. santo. Dice que siempre anda de mal genio. No. Poder entender el precio que tiene ese valor. Estoy poniéndole como ejemplo, pero es usted también. Amén. Sí, No, yo le tengo más confianza, poquito. ¿Sí? Aunque debería decir, ay, lo subió tanto. Ya después vengan a hacerle un culto a Juan Flores. San Juan. No, es entender, hermanos, el valor que tiene él, pero el valor que tiene usted también. Yo estoy predicando, no tengo más valor que usted, porque pagaron lo mismo por mí que por usted. Amén. Aleluya. Y el precio lo tiene usted puesto igual que yo. Amén. Gloria a Lo Dios. único es que ahorita, en este momento, mi labor es estar aquí, la suya es estar ahí. ¿Sí o no? Pero Dios está aquí, está ahí. Y se está glorificando en usted y en mí. Y vamos a salir bendecidos usted y yo. Porque es que Dios hace las cosas perfectas, ¿cierto? Entonces, poder entender eso, hermanos, el valor que tiene, es lo que me puede llevar a soportarle esos momentos y esas situaciones donde las cosas no funcionan como uno quisiera que funcionaran, perfectas, Amén. ¿cierto? Porque usted a veces viene con un hambre al culto y dice, ay, ¿qué van a hacer hoy de talento? Hoy sí voy a consumir talento. $100 me voy a echar de talento. Hoy voy a apoyar la obra. Y sucede que llega. Hicieron exactamente lo que a usted no le gusta. ¿Le ha pasado? Yes. Y no se decepciona. Pero cuando usted ve a la hermana ya con sus guantes y a veces hasta despeinada ahí y haciendo, hermano, sí, deme 3 y 2 y eso no le gusta a usted porque todos tenemos gustos. Y usted puede ver el valor que tiene mi hermana que trabajó ahí en el camino. Amén, hermano. Eso me lleva a soportar y decir, híjole, no le dieron a lo mío, pero me voy a comer esto que lo hicieron con cariño. A ver si algún día me gusta esto. Bendito sea el Señor. Amén. Y ese amor es el que es como la cola loca. ¿Ustedes saben qué es la cola loca? Pega todo. El pega todo. Hay una propaganda que hay un señor que se la echa en el casco y se queda pegado ahí colgando. El amor es el que permite que fluya eso y que aunque hayan circunstancias, ¿cómo le podemos llamar? Negativas. Ya el hermano se levantó la gente y dijo, ay, pobrecito el hermano, debe estar en un problema, voy a orar por él. Se le echó con la loca. Amén. ¿Sí? Y se unió a él. En vez de decir, ese hermano tan repelente, me cae mal. ¿Y a vos qué? A mí también. ¿Y ya qué pasó? Se generó una ruptura. Sí, hermano. Y sucede que todo ese plan de Dios que ha hecho con él, lo necesito yo a mi lado. Amén. Porque ese enojón y amargado que a veces aparece, no lo necesito yo, pero sí necesito lo otro que sí tiene. Amén. Cuando digo, hermano, puede venir por mí en la camioneta, que mi carro se me descompuso y usted puede venir en la camioneta y tiene que salir de su trabajo 1 hora antes para venir por mí a traerme a la iglesia. ¿Puede? Dice, sí, hermano, ¿a qué hora paso? Ese es mi hermano Juan. A ese sí quiero, pero al enojón no. Yo lo necesito a él y necesito estar conectado a él. Porque en el plan de Dios y en el valor de Dios, Él lo unió a mí, a la iglesia. Y tiene un gran valor. Por eso Dios lo unió a usted también y usted tiene un gran valor. Y cada uno tiene un gran valor. Y usted no fue llamado porque no sirve para nada, sino que usted fue llamado para funcionar. Porque usted tiene unas cosas increíbles de Dios en su vida.
Analice la gente de Dios en la Biblia. ¿Quién daba un peso por Abraham y Sara? Se necesita construir una nación, levantar una generación y armar de una familia, armar un pueblo. Entonces lo ponen a usted a escoger. ¿Será que usted va y escoge dos viejitos estériles y ya pensando en morirse? Porque uno después de la tercera edad, ¿qué está pensando? Como todo, ¿no? Cuando uno está niño, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando uno ya está por la tercera edad, voy a dejar esto, voy a dejarlo. Es lo normal, es la vida, ¿no? Abraham y Sara ya estaban pensando: ¿y qué vamos a hacer con lo que tenemos? Ni hijo tenemos, ¿qué le vamos a dar todo? Trabajamos para nadie. Y parecía que no servían para nada. Eran lo vil y lo menospreciado. Necesitamos un pueblo. Y venía Abraham y Sara, y usted y yo decíamos: sigan, usted no sirve. Abraham y Sara, ¿para qué sirven? Para nada. Y menos para un pueblo. Bueno, podía servir eso para ser parte del cementerio, para abono, para las matas. Pero para un pueblo. Y cuando alguien dijo: se necesita organizar una iglesia, y vamos a organizar la iglesia Cesta, necesitamos un pueblo. ¿Será que servíamos? El mundo decía que no, pero llegó Dios. Y cuando Abraham y Sara pasaban por el mundo, no servían para nada. Llega Dios y dice: venga Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Llega la voz, el llamado de Dios, a decirle a la escoria, a lo vil, que Dios tiene un plan con él, que Dios tiene algo glorioso con él. Cuando nadie da un peso por nosotros, llega el mensaje del evangelio a tu vida. Yo Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. Yo soy el que pago por tus pecados. Yo te limpio, yo te lavo y yo te doy vida. Y llega Cristo a la vida, y la vida cambia. Y lo que no servía, ahora se volvió el especial tesoro de Dios, los sacerdotes de Dios, el pueblo para la gloria de Dios, donde Dios se mueve. La iglesia, el plan glorioso de Dios. Cuando aprendemos a valorarnos, cuando aprendemos a valorar a este siervo, Aleluya. Amén, amén. cuando aprendemos a entender cada función. Ve que en Corinto pasaba, cuando leímos ahí, que todos penséis en una misma cosa, porque uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y la gente estaba confundida, andaban peleando, y no entendían que hay una funcionalidad en el reino, y que así como el hermano Flores tiene que ir a traer la camioneta y repartir los hermanos, también hay un pastor, también hay líderes de damas, músicos, y cada uno tiene una funcionalidad. Y cuando yo valoro eso, valorar tener un pastor, hermanos. Mire, allá en México, por gracia del Señor, me está tocando supervisar el distrito 5. Tenemos más de 4 lugares sin pastor. Hermanos que nos dicen: hermano, mándenos un pastor. Hermano, necesitamos un pastor. Y uno como congregante a veces tiene el pastor y lo mira como si fuera una escoria, como lo vil y menospreciado. Uno tiene que hacer viaje. Era vil y menospreciado en el mundo, pero Dios lo sacó y lo puso en la iglesia y lo puso al servicio mío. Qué maravilla. Sacó un hombre de donde no servía para nada para ponerlo al servicio de uno. Y cuando usted está enfermo: pastor, ore por mí. Sí. Pastor, estoy en el hospital, ore por mí. Amén. Pastor, tengo un problema. Ahí está. Y a veces
no podemos entender el valor que tiene un pastor. Cuando es alguien, hermanos, que está trabajando o está mentalmente programado 24 horas para servirle. Amén. Ahora estaba dirigiendo la alabanza, cantando. Y cuando ustedes se van y necesitan estar arreglando qué cosas, a veces él está ahí organizándoles el salón y pintándoles, estucándoles, porque él sabe de eso. Y organizando aquí para que ustedes estén bien. Y ustedes se van y por allá están diciendo, ese pastor no sirve para nada. Véanlo ahí sentado. Usted lo ve con corbata hoy, pero en la semana lo va a ver ahí tuntado de cal y esposa ahí arreglando aquí. Pero usted va a trabajar, usted no va bien al culto y cuando viene al culto lo ve bien sentado, bien arreglado. Aleluya. Gloria a Dios. Poder valorar cada hermano, cada persona en la iglesia, un niño en la iglesia, Amén, hermano. su vida, la vida de su familia, el hermano que está allá en la puerta. A veces se pierden el culto, los que están dando clase allá se están perdiendo esta enseñanza. Por servirle a sus hijos para que sus hijos estén allá recibiendo clases, para que los niños estén allá recibiendo clases. Alguien se está perdiendo algo, alguien está poniendo el valor. Y usted al rato sale y dice, ¿cómo estuvo la clase? Esos maestros no sirven. Sí, hermano. Yo creo que ya ni vuelvo a la iglesia porque la escuela dominical, los niños, se cayó mi niño allá y se golpeó. Su niño se cae en la escuela y usted no lo saca de la escuela. Amén, hermano. ¿O no? Y se le ha golpeado a usted en la cama y no lo han echado de la casa. Por eso. ¿Sí o no? Amén. Gloria Cuando aprendemos a valorar y a mirar con los ojos de Dios, ya no mirarlo vil, sino a mirar el tesoro que hoy tenemos a nuestro lado. Yo me conecto a ese tesoro mejor y nadie me despega. ¿Quién nos separará? ¿Está dividido Cristo? El consejo entonces, mire cómo hable, mire cómo piense y mire cómo siente. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Mire cómo habla. Porque cuando hablo del pastor, tengo que estar diciendo, ese pastor mío es el mejor. ¿Cierto? Que tendrá errores, ¿o no? Ese diácono que nosotros tenemos, el mejor diácono de todas las iglesias pentecostales. Aleluya. Ese ujier de la puerta, el mejor ujier. Mi iglesia es esa, es la mejor iglesia del mundo. Está lo que era vil y menospreciado, pero Dios los lavó con su sangre y los ha puesto y los ha conectado. Cuando hablo de la iglesia, tengo que hablar con los ojos de Dios. Cuando hablo de alguien, tengo que tener cuidado, porque ya no estoy hablando de la escoria, estoy hablando del tesoro. Y cuando lo miro como escoria, se corta. Y cuando lo miro como tesoro, le echo pegamento. Nada me despega. Y sucede que, unido a Juan Flores, el enojón, soy más fuerte. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el día que se me dañó el carro, vino por mí y estar en el culto. Santo. En cambio, cuando se me dañó el carro y como no le hablo, ¿para qué lo voy a llamar a ese enojón? Me quedé sin venir al culto. Me quedé débil. Mejor unido, aunque sea enojón. Amén. Aleluya. Usted dice, no, pero no es que sea así, porque tengo confianza. Pero usted también es enojón o enojón. Ay, sí, yo soy loco. Y alguien también ha dicho, ay, con ese hermano como repelente, con ese hermano como repelente. Y a veces nosotros creemos que estamos en un club social o una asociación como en el mundo. Estamos en la iglesia. Y la iglesia no es cualquier cosa, hermanos. Terminamos aquí en Pedro, ¿no? Porque vosotros sois mi especial tesoro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a acabar.
¿Ya es la hora, cierto? No. ¿O todavía tengo tiempo? Sí, hermano, ya se pasó. Predíquenos, pastor, predíquenos. ¿Cómo ve que dijo uno? Yo no sé a qué hora usted termine, pero yo me voy a la 1. Alguien dijo, yo me duermo temprano, ustedes duermen tarde. Venimos de convencer muy contentos. Los que no fueron, pues deben estar muy necesitados de llenar, ¿cierto? Y los que fuimos también estamos necesitados de llenar. Pero mire esto, hermanos. Cuando usted se mire al espejo, empiece por usted menos. Pero cuando usted mire a alguien, mírelo con los ojos de la palabra. Amén. Para que empecemos a tener paciencia y misericordia con los demás. Para que usted tenga paciencia a los muchachos de la iglesia. Porque hay gente que le molesta, ay, esos adolescentes, esos muchachos. ¿Por qué le molesta si están en la iglesia? Mire, más vosotros ¿sois qué? Escogido. Mire el asunto. ¿Linaje qué? Escogido por Dios. ¿Qué era su linaje? A ver, ¿quién era su abuelo? Su abuelo, a ver, ¿cómo el linaje escogido? Su abuelo era ¿de qué? De la realeza, algunos de México, de Guatemala, Honduras, Salvador. Eran de lo mejor de la. Piensa en su linaje, su abuelo, su bisabuelo, ¿quién era? ¿De dónde viene? ¿Qué linaje? Vil, menospreciado, escoria para el mundo. Pero Dios dijo, de aquí voy a escoger un linaje. Y ahora usted es linaje escogido. O sea que a partir de usted ya las cosas cambian. Porque una cosa era sin Cristo, vil y menospreciado, escoria. Y la escoria se comporta como escoria. Vil, la basura a la basura. Pero cuando Dios de la basura sacó el tesoro, ya en lugar de nosotros no es la basura. Ya en lugar de nosotros el tesoro está en gloria. Así de que ese linaje que venía de borrachos, de asesinos, de adúlteros, Aleluya. ese linaje podrido y vil, Dios sacó de la basura para hacer un linaje nuevo. Y escogió, porque tú y yo fuimos escogidos para que de nuestras entrañas saliera un linaje diferente al linaje que venía del mundo. O sea que Dios está esperando que de ti salga algo bueno. Así de que ¿qué va a salir de nosotros? Algo bueno. ¿Qué tiene que salir de nosotros? Algo bueno. Cuando mire sus hijos, mírelos como el linaje de lo que salió de usted. Cuídenlos, dedíquenles tiempo. Tesoro se cuida, basura se bota. Linaje escogido, real sacerdocio. Miren que hay dos palabras: realeza, que viene de principado, de reinado, y sacerdocio, que viene de ministrar a Dios, o donde Dios se mueve. La iglesia entonces no es cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Hemos sido escogidos por Dios y éramos algo antes, pero Dios ha hecho algo ahora nuevo. La gente que tiene a Dios, no podemos buscar a Dios ahí. Aquí. El real sacerdocio está aquí. El problema es que llega el diablo y te dice: tú eres malo, mira de dónde vienes, mira lo que eres. Y ay, sí. Entonces nos creemos la mentira del diablo para ir al pecado y comportarnos como basura. Pero cuando usted se sacude
que la unidad de la iglesia. Empezamos a mirar como Dios mira. Empezamos a abrir el corazón para que Dios ministre adentro. Para que Dios arregle el desorden que el pecado y el mundo hizo cuando estábamos en la basura. Porque cuando el tesoro estaba en la basura, olía a basura. Pero cuando el Señor lo saca, lo limpia, lo lava y lo brilla. Cuando huele a gloria, huele a la mano del que lo brilló, al aceite que le echó, al aroma de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora sí me dijo, ¿para qué? Para que unidos a Él, unidos. Amén, aleluya. Unidos. Seamos ese equipo, ese cuerpo. Amén, aleluya. Que lo mueve la cabeza, que es Dios. Amén, Señor. Y que puede alumbrar en esa oscuridad de allá. Que puede ir al basurero y ponerle la luz porque ahí hay tesoro. ¿Cuántos como nosotros que deberían estar aquí hoy sentados como real sacerdocio estarán hoy tirados en la calle borrachos, metidos en la basura, cuando deberían estar en la iglesia? Ahora la iglesia se une, un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo hablar, porque allá en esa basura está el tesoro. Hay gente como usted y como yo llorando sin esperanza porque creen que no valen nada, cuando la mano poderosa de Dios los puede rescatar y hacer de ellos una nueva criatura. No valdrá la pena, hermanos, unirnos para Dios. No valdrá la pena ver esa gente que llega y en los próximos bautizos usted llorar. Ese que se bautizó estaba allá en la basura, ahora está en la iglesia. Vale la pena la iglesia. Vale la pena servir a Dios, hermanos. Vale la pena aguantarle los enojos a Juan. Vale la pena aguantar a Luciana y a Pablo, usted de malas pulgas también. Vale la pena, mi hermano, vale la pena. Porque este es el pueblo glorioso de Dios, el valor y el tesoro de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Y cuando nosotros pensamos así, hermanos, salimos diferente. Aleluya. Ya el pensamiento no es el pensamiento bajo, sino un pensamiento marcado allá en el cielo, en lo que Dios hace. Cuando veo en otro, veo la obra de Dios. Cuando veo en otro, no me importan sus defectos, lo que me importa es todo eso bueno que tiene, todo lo que Dios está haciendo con él. Cuando lo conocimos y llegó a la iglesia no era así. Mire todo lo que Dios está haciendo, cada vez está mejor. Y cuando nosotros logramos conectarnos en una misma mente en Dios, entonces, hermanos, empieza a suceder cosas maravillosas. En el día de Pentecostés, ¿sabe qué pasó? Estaban unánimes. Amén, aleluya. Mire entonces por qué el enemigo quiere poner división.
Miren por qué el enemigo quiere poner pensamientos y palabras contrarias de hermanos con hermanos, de hermanos con el pastor, de líderes contra otros líderes. Porque en la división entonces se cae, pero en la unidad se construye. Si todos estamos pensando lo mismo, entonces el Espíritu de Dios desciende. El poder de Dios se manifiesta. La gloria de Dios actúa. El día de Pentecostés, hermanos, a veces nosotros creemos que vamos a llamar al Espíritu Santo y a ver, y quién brinca y quién salta, haga mamulla, que venga fuego, 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 que venga fuego y que descienda. Bueno, gloria a Dios porque nos gozamos. Pero ¿saben qué estaban haciendo el día de Pentecostés? Lo único es que el que estaba a mi lado y el que estaba aquí estamos en lo mismo. El Señor dijo que nos iba a llegar. Aquí está. Aleluya. El Señor llegó. Que se haga su, que tú te manifiestes. No estaban haciendo más, sino esperando todos en el mismo ánimo y en la misma mente. Amén. Él dijo, quédense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos estaban ahí cuándose. Yo creo que se miraban el uno al otro, como que ya no, quiero decir, como que ya. Y estaban todos en lo mismo. Pero ustedes imaginan que estaban, voy a ver acá el otro. Dijo que venir, pero mire, van 5 días y nada que viene. ¿Vos qué pensás, Víctor? Yo como que creo que no va a venir. ¿Sabe que yo mejor me voy? ¿Vos qué? ¿Pero para qué le estoy diciendo eso? Para desanimarlo a él, también se vaya conmigo. Para dividir. Para crear un ambiente donde no se pueda manifestar Dios. Porque los que se fueron no recibieron. Pero ahí, hermanos, 120 alrededor se quedaron con un mismo mente. Él dijo que venía y viene. Él dijo que iba a descender poder. Yo quiero ver eso. Aleluya. Él dijo que íbamos a ser testigos en todas las naciones. Yo quiero ser parte de eso. Aleluya. Y han pasado 5 días. No importa. Vamos para el sexto. Y pasaron 7 días y ahí estaban. Y cuando llegó el día de Pentecostés, los que estaban ahí estaban unánimes juntos. Y entonces del cielo descendió como un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y todos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba. Aleluya. Gloria al Señor. Se necesita unidad. Sé de que en esta tarde ya vamos a orar. Amén. Y yo sé que en algún momento alguien se ha equivocado con respecto a la unidad. En algún momento usted se ha equivocado cuando se ha visto al espejo y ha creído que está solo o que no ve para nada. O en algún momento usted se ha referido a algún concierto de una manera incorrecta. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a pedirle perdón a Dios. Yo les invito a estar en pie, hermanos. Pónganse en sus pies.